Buenas noches. Buenas noches. Listo, vamos a empezar. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, agradeciéndoles la presencia a esta segunda clase que tenemos el día de hoy. Iniciamos de la misma manera con nuestro cronograma de actividades. El día de hoy nos encontramos 2 de enero del 2024, sin antes desearles un feliz año, que todas sus metas, sus expectativas se cumplan en este año. En esta clase 2 se va a generar asimismo una segunda autoevaluación que las preguntas la cargaremos a partir del día de mañana 18 horas. Yéndonos ya a nuestra plataforma de la asignatura de física, semana 2, se ha cargado 2 videos. Un video sobre lo que corresponde a la presión atmosférica y un video sobre el principio de Arquímedes. Debajo estarán asimismo los videos que estamos grabando en este momento. Y nos vamos ahora sí a nuestro módulo. Ahí, principio de Pascal. Enunciado. La presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Ejemplo, este es un émbolo, ¿no? Tiene una fuerza, está todo lleno de líquido y está con 5 agujeros, 1 hasta el 5. Se sobreentiende que cada uno de estos agujeros está tapado con un corcho. Si aplicamos una fuerza F sobre el émbolo, es decir, la fuerza que está en la parte superior, solo el corcho 3 sale del recipiente, es decir, el que está en la parte de abajo, ¿no? Esa es la pregunta. Esa es lo que estamos suponiendo que posiblemente solo por aquí va a salir. Respuesta, no. Según el principio de Pascal, salen todos. El momento que se ejerce una fuerza por aquí, todos los corchos se van a desprender y obviamente pues el líquido que está ahí va a desprenderse, va a salir. Mientras los sólidos transmiten fuerzas, los fluidos transmiten presiones. La aplicación más importante del principio de Pascal lo constituye la prensa hidráulica. ¿Qué es una prensa hidráulica? Consta de 2 recipientes cilíndricos de diferentes diámetros que están llenos de un líquido no miscible y comunicados entre sí. Entonces aquí estamos simulando el gráfico de lo que es una prensa hidráulica. Se ejerce una fuerza 1 por uno de los émbolos, es una área 1 y una presión P. Una fuerza 2, un área 2 y una misma presión P. Entonces, cuando nosotros vamos a una mecánica y observamos que ahí hay el, esa prensa es lo que sube al vehículo, ¿no? Ahí ejerce una fuerza y sube al vehículo. Por definición de presión, la presión es igual a fuerza sobre área. Si hablamos de el área 1 sobre, primero, la fuerza 1 sobre el área 1 y la presión es la fuerza 2 sobre el área 2. Aquí la presión se va a ejercer o va a ser la misma. Si igualamos estas dos presiones, nos queda que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Principio de Arquímedes, enunciado.
Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. E de empuje es igual a la presión del líquido. Primera ecuación. El empuje es igual a la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire y el agua. Así, E de empuje es igual al peso menos el peso del cuerpo en el aire menos el peso del cuerpo en el agua. Segunda ecuación. Referencias. E significa que es el empuje. W es el peso del cuerpo en el aire o peso real. P sub L, el peso del líquido desalojado. Y P, el peso del cuerpo en el agua o también conocido como peso aparente. Si igualamos las dos ecuaciones, asimismo, la ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos que el peso del Buenas noches. líquido, buenas noches, es igual al peso del cuerpo menos el peso, pero el peso del líquido es igual al volumen del líquido por la densidad del líquido y por la gravedad. De esta manera obtenemos una tercera ecuación. Conocemos ya nosotros que el peso específico es la densidad por la gravedad y asimismo obtenemos esta ecuación. ¿Cuáles son las referencias? B sub L es el volumen del líquido desalojado, Rho sub L, densidad del líquido, y el peso específico del líquido. Características del principio de Arquímedes, sobre esto hay el video que nosotros tenemos ahí. Si la fuerza resultante es menor que cero, el cuerpo se hunde, el peso del cuerpo es mayor que el empuje, por lo tanto, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Y aquí tenemos el esquema correspondiente, ¿no? Se sobreentiende que este es un recipiente, hay un cuerpo que se sumerge y esto hacia la parte superior está la fuerza del empuje, hacia abajo es el peso W y esta representa la fuerza resultante. Caso 2. Si la fuerza resultante es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio, el peso del cuerpo es igual al empuje, por lo tanto, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Entonces aquí tenemos que el cuerpo ya no se hunde, está más o menos por la mitad, el empuje a sí mismo hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza resultante que es igual a cero en este caso. Y el caso número 3, si la fuerza resultante es mayor que cero, el cuerpo flota. El peso es menor que el empuje, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Entonces ahora el cuerpo está en la parte superior, flota, el empuje es hacia arriba, un poco más grande, el peso hacia abajo y la fuerza resultante hacia la parte superior. Aquí tenemos la deducción de las ecuaciones. Primera deducción, si se conoce que el empuje es igual al volumen del líquido por la densidad del líquido y por la gravedad, pero el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo, obtenemos esta primera ecuación, que el empuje es igual. Simplemente cambia que el volumen del líquido pasa a ser igual al volumen del cuerpo por la densidad del líquido y por la gravedad. También sabemos que el peso es igual al volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo y por la gravedad. Segunda ecuación. Dividiendo miembro a miembro las ecuaciones 1 y la ecuación 2, tenemos E de empuje dividido para el peso del cuerpo. Eso es igual al volumen del cuerpo por la densidad del líquido por la gravedad sobre el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo y por la gravedad. Simplificando, el empuje sobre el peso del cuerpo va a ser igual.
Se simplifica el volumen del cuerpo del numerador con el volumen del cuerpo del denominador. Se simplifica la gravedad y me queda únicamente la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. Y esta es una ecuación que nos va a servir para ya los ejercicios. Esta ecuación sirve generalmente para determinar la densidad del cuerpo. Segunda deducción, pero vamos a las referencias. B sub C es el volumen del cuerpo. B sub C prima, esta es una comilla, es el volumen del cuerpo sumergido. Si el cuerpo está en equilibrio, tenemos el peso es igual al empuje. Entonces, la fórmula del peso es volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo y por la gravedad. Y el empuje es igual a la velocidad del cuerpo subprima, que es este de aquí, el volumen del cuerpo sumergido, por la densidad del líquido y por la gravedad. Igualando las dos ecuaciones, obtenemos que el volumen del cuerpo es igual al volumen del cuerpo B sub C prima, que significa el volumen del cuerpo sumergido. Eso es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. Estas son las ecuaciones que vamos a ir utilizando conforme aparecen los ejercicios. Y este es el primero. Dice, en una prensa hidráulica, sus cilindros tienen radios de 5 centímetros y 10 centímetros respectivamente. ¿Cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor para equilibrar un vehículo que pesa 18.000 newtons y que está sobre el cilindro mayor? Dejo entonces de compartir y vamos nosotros a la pizarra. Ahí estamos. Entonces vamos con los datos del problema. Primer ejercicio, entonces. Nos decía, en una prensa hidráulica cuyos cilindros tienen radios de 5 centímetros, vamos al radio 1, es igual a 5 centímetros y 10 centímetros, radio 2, por Más o favor, menos, micrófono encendido, revisen. Radio 2 es igual a 10 centímetros, respectivamente. Dice, ¿cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor? Es decir, la fuerza 1 me estaría pidiendo para equilibrar un vehículo que pesa 18.000 newtons. La fuerza 2 es el dato que tenemos y esto representa 18.000 newtons. Incógnita. Dos puntos. Pregunta que encontremos la fuerza 1. Esa es la incógnita. Para el día de mañana, asimismo, estarán cargados unos pocos ejercicios como la parte del portafolio para que se sigan haciendo ustedes, ¿no?
Yo creo que hasta el siguiente tema nada más hemos de poner los ejercicios en el portafolio. Una vez que nosotros tenemos los datos, siempre debemos revisar que estén o se encuentren en sistema internacional. Y los centímetros no representa el sistema internacional. Hay que hacer esta transformación. Vamos a decir que 5 centímetros, 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Esto es igual, simplifico el centímetro con el centímetro y la operación es dividir 5 por 1 es 5. 5 dividido para 100 me da como resultado 0,05 m de metros. Le démosle bien esto unido de aquí. Ya. M de metros. Los ponemos en el radio 1, 0,05. Lo mismo haríamos con el radio 2, ahora es 10 centímetros. 1 metro vale 100 centímetros. Simplifico las unidades y me queda en dividir 10 para 100 o también se podría simplificar un 0 del numerador con un 0 del denominador, 1 dividido para 10. El resultado es 0,1 metro. O si quiere poner 0,10 es lo mismo. 0,1, 0,10 si queremos tener dos cifras decimales. Aunque al dividir 1 para 10 o 10 para 100 me va a dar solo 0,1. Estamos agregando el 0, pero no hay ningún problema eso. Ya tenemos los dos datos en sistema internacional. Pongámosle nomás acá. 0,10 m de metros. Vamos ahora a un pequeño esquema y dibujamos la prensa
¿Listo? Entonces nos decía que en una prensa hidráulica, esta de aquí va a tener la forma de un cilindro. Si dibujamos acá, sus cilindros tienen radios de 5 centímetros y 10 centímetros. Entonces, en esta parte vamos a aplicar una fuerza en el cilindro más pequeño. Esta va a representar la fuerza 1. El área 1 y ejerce una presión P. Acá hay un vehículo, dice, ¿no? Y va a haber una fuerza 2, un área 2 y una presión P. Solución. Primerito, debemos calcular las áreas. Entonces vamos a poner aquí para las áreas. Puntos. La fórmula para calcular el área de un cilindro, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Como quiero calcular el área 1, el radio 1. El área 1 va a ser igual. ¿Cuánto vale pi? Puedo trabajar con dos cifras decimales, 3,14 por el radio 1, 0,05 al cuadrado. El área 1 va a ser igual. 0,05 elevamos al cuadrado, o puedo repetir 0,05 por 0,05 y por 3,14 tenemos el resultado de 7,85 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Es un área, esa es la unidad, metros cuadrados. El área 2 va a ser igual a pi por el radio 2 elevado al cuadrado. El área 2 es igual pi 3,14 o podemos poner pi directamente en la calculadora por el radio 2 0,1 o 0,10 al cuadrado
el área 2 va a ser igual. 0,0314 metros cuadrados. Por si acaso este resultado de acá, el 7,85 por 10 a la menos 3, fuese el caso, que les puede salir en la calculadora así: 7,85 por 10 elevado a la menos 3 sería 0, la potencia es negativa. Debe estar 3 después de o antes del 7, debe haber 3 cifras decimales. Eso me indica el menos 3. Como no hay, ponemos el 0 y ahí vendría el 7, porque ese es ya parte de la cifra. Y le acompañamos el número 85. Pues también podría estar expresado así: 0,00785 o, dependiendo la calculadora, 7,85 por 10 elevado a la menos 3. En el caso de esta área 2, si es que sale en notación científica, me puede quedar así también: 3,14. La coma regresa 1, 2 espacios por 10 elevado. ¿Cuántos espacios ha regresado? 1, 2. 10 elevado a la menos 2 de metros cuadrados. Entonces, son diferentes formas de que nos puede expresar el área, ¿no? En notación científica o notación larga también, que se llama. Una vez que hemos calculado las dos áreas, vamos ahora por el principio de Pascal por el principio de Pascal fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esa es la fórmula que ocupamos. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Yo necesito despejar la fuerza 1. Multiplico en cruz. Fuerza 1 por área 2 es igual a fuerza 2 por área 1. Estoy multiplicando así en cruz. Fuerza 1, área 2, fuerza 2, área 1. Quedándonos que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2. La fuerza 1 va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 2? El dato que tenemos, 18,000 newtons, por el área 1. ¿Cuánto vale el área 1? Puede estar 7,85 por 10 a la menos 3 o el 0,0785 dividido para el área 2, 0,0314. O también 3,14 por 10 elevado a la menos 2. Quedándonos que la fuerza 1 es igual. Si es que ya tiene una calculadora, puede empezar a hacer la operación. Y si no,
Voy a sacar el recurso en este momento para ir haciendo. Ahí estamos compartiendo entonces la calculadora. Era 18,000 por 7,85. El por 10 a la menos 3, solo poníamos esta tecla, por 10 a la X. Y ahí sí, menos 3 es igual. Dividido para 0,0314. Igual. 4,500, en este caso, newtons. O si es que yo, en vez del 7,85 por 10 a la menos 3, ponemos, vamos primero con la fuerza 2, 18,000 por, en vez de tener 7,85, pusimos 0,007, ahí estarían las tres cifras decimales, le acompañamos el 85. Esto es igual y lo dividimos para 0,0314. Y lo mismo, mire, 4,500. Vamos a poner el resultado. Esta fuerza 1 vale 4,500 newtons. Es la respuesta de este primer ejercicio. Aquí hay una pregunta, ¿no? No son iguales los radios. Me dicen R1 y R2 deberían ser iguales. No, los radios son de diferente. Generalmente son diferentes radios en cada uno de los émbolos que tenemos acá. Por eso se dibuja un poquito más grande y otro más pequeño. Bien, me resta, ¿cuánto? Déjeme ver, 5 minutos. Ya. No vamos a alcanzar a hacer el segundo ejercicio, prefiero mejor cerrar la sesión para poder iniciar una nueva. Si usted puede ya poner la asistencia, lo hace, por favor. Si no, al final ya saben que tomamos nuevamente por cualquier circunstancia. Entonces, en 10 minutitos nos volvemos a conectar. Son 19:40, 19:50, estamos para la segunda hora. Por favor.